Muchas bendiciones, amados hermanas y hermanos. Continuamos con los estudios bíblicos en Juan 8. Hoy vamos a ver la segunda parte del título Jesús, la luz del mundo. Y hoy vamos a ver las consecuencias de rechazar la luz del mundo. Eso lo encontramos en Juan 8, del 12 al 30. Y nuestro objetivo es comprender que debemos aprovechar la oportunidad en esta vida terrenal para aceptar que Jesús es la única luz que nos puede guiar a la vida eterna. Él es la luz del mundo. El punto número 1 de nuestro estudio es: los religiosos piden pruebas a Jesús que Él es la luz verdadera. Eso lo vamos a leer en Juan 8, 12 en adelante. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En la clase anterior, hermanas y hermanos, vimos que Jesús se dio a conocerse, se recuerdan, como la luz del mundo, y que los que lo seguían tendrían la luz de la vida. Él estaba haciéndolo en la fiesta de los tabernáculos. Él estaba en este momento en el lugar de las ofrendas en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Otra vez Jesús estaba diciendo cosas muy comprometedoras, porque para sus oyentes, los fariseos y algunos de otros religiosos, el único que representaba la luz, ¿quién era? Dios y su palabra. La luz representaba la presencia de Dios en la tierra, la que guió al pueblo de Israel, si recuerdan el estudio anterior. Entonces, ¿quién era este hombre que primero dijo en la fiesta que él era el agua que saciaba completamente al ser humano? Ahora decía una gran barbaridad para ellos, que se atrevía a compararse con Dios, que era la luz. Y no solo que él era la luz de Israel, sino la luz del mundo entero. Y esto para los fariseos y los religiosos era una cosa terrible, porque ellos eran súper celosos de su religión. ¿Qué disparate sería esto para ellos, lo que estaba diciendo Jesús? Precisamente, ¿qué pasaba? Que por eso lo que querían eliminar. ¿Por qué? Porque creían que Jesús era un impostor y un blasfemo, y se atrevía a hacerse igual a Dios. Eso lo vimos en los estudios anteriores. Ahora viene la refutación que ellos le hacen en contra de Jesús. En los versículos siguientes se dice que le piden a Jesús testigos que respalden las afirmaciones de Jesús. Jesús le dice a ellos que los testigos que él tiene son él mismo y su Padre. Ellos no aceptan ese testimonio. Recordemos que en la ley de Moisés se decía que había que presentar 2 testigos, y en la tradición de los rabinos uno mismo no podía ser su propio testigo. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dice? Que su testimonio es verdadero, pues él sabe quién es
y de dónde ha venido. En cambio, ellos no tienen ni la más mínima idea quién es Jesús. En el versículo 15, Jesús les dice que ellos juzgan, dice ahí, hermanos y hermanas, según la carne. O sea, su propio criterio para juzgar a Jesús es muy limitado. No ven más allá de su nariz, no entienden las cosas espirituales, no conocen a Dios. Su juicio es solo basado en las apariencias, no es un conocimiento profundo, están ciegos. Vamos a leer nuevamente el 15 y el 16. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo no juzgo a nadie se refería a que Él no vino a condenar al mundo, pero si la persona rechazaba a Jesucristo, automáticamente, ¿qué pasaba? Se estaba descalificando ella misma, es muy lamentable. O sea, estaba optando por la condenación, por el juicio de Dios al rechazar el único que podía salvarlo, que era Jesucristo. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos en este momento y esos judíos. En Juan 12, 47 y 48 leemos lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino al salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Los fariseos tienen un criterio muy pobre y limitado para entender quién es Jesús. No pueden ver que Jesús viene ¿de quién? De Dios mismo, que su Padre es Dios. Por más que Jesús diga o vean señales, ellos jamás van a entender, porque ellos tienen un corazón endurecido. Ellos no le creían a Jesús y tal vez dijeron en forma irónica: bueno, al menos preséntanos a tu Padre, a ver si lo que dices es cierto. Eso lo leemos en el versículo 19, cuando ellos dicen: ¿dónde está tu Padre? Ellos querían ver una persona como cualquier humano allí para verlo y para preguntarle si era cierto que era el Padre de Jesús y quién era Él. Aquí podemos recordar lo que dice Pablo: pero el hombre natural no acepta, no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede percibir, porque se han de entender y se han de discernir espiritualmente. ¿A cuántos cristianos no les ha pasado esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de Cristo a otras personas y nos hemos enfrentado a personas que nos juzgan y se mofan de nuestras creencias? A ustedes les ha pasado, me imagino también, a mí me ha pasado. No pueden entender porque lo ven con ojos carnales. Pero al igual que Jesús, nosotros debemos tener la seguridad en el Padre, en Dios, que debemos seguir haciendo su voluntad, no importando el criterio y la oposición de las otras personas. Tenemos que seguir adelante con esa confianza y testificando de Jesucristo y del reino de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo punto de este estudio. Se llama: rechazar a Jesús lleva a la muerte. Eso vamos a buscarlo en Juan 8, del 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Qué interesante, dice Jesús ahí, yo me voy y me buscaréis. Ahí dice en la primera frase que leímos ahora. Qué interesante esta frase de Jesús. Decía a sus oponentes que lo buscarían, pero que él ya no estaría ahí. Eso es una frase profética. ¿Por qué? Porque no es solo para estos religiosos, sino para todo ser humano. Dios nos da la oportunidad de conocerlo. ¿Cuándo? En esta vida, de recibirlo, de tener una comunión con Él. Pero el tiempo es limitado. Por eso es que no debemos rechazar esta gran oportunidad que nos da Dios de aceptar el día de salvación, de recibir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. En el Antiguo Testamento leemos en el libro de Isaías, buscar al Señor, a Jehová, mientras pueda ser hallado. Eso lo encontramos en Isaías 55:6. Ahora vamos a seguir con el versículo que les dice unas palabras muy duras Jesús a los fariseos y a los religiosos y a estos judíos. En vuestros pecados moriréis. O sea, ya no habrá otra oportunidad. Ahora, analicemos a quién se los estaba diciendo esto, hermanos. A los fariseos, a los religiosos, a los principales de los judíos. Y ellos se creían que ellos eran los que tenían la revelación de Dios. Ellos eran una casta religiosa importante, según ellos. Ellos conocían a Dios, conocían las Escrituras, conocían los mandamientos. Ellos hacían un montón de ritos y cosas para estar puros, y ellos decían que ellos eran puros y ellos eran santos. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo que en su pecado morirían? ¿Cuál era ese pecado? Si según ellos eran personas de Dios, personas que agradaban a Dios en todo. ¿Cuál era ese pecado? ¿Saben cuál era? El rechazo a Jesús. El no creer en la única provisión que Dios el Padre envió para salvar al ser humano. Ellos rechazaron al único que tenía la capacidad de salvarlos. Por más que ellos se esforzaran en agradar a Dios y en cumplir una serie de ritos y de cumplir con sus ordenanzas y sus cosas, ellos no podían ser limpios de su pecado. Solo Jesucristo podía salvarlos. Estaban llenos de tinieblas y su autosuficiencia no les permitía ver la luz verdadera a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo más triste es que tenían a Dios mismo enfrente de ellos. Jesús era Dios mismo, Dios con nosotros, pero su ceguera no lo permitía ver. ¿Cuántas personas hoy tienen esa misma soberbia, esa insensatez y no quieren buscar a Dios? Otros piensan que luego lo van a buscar, pero ese luego nunca llega, va a ser muy tarde. Hace algunos días hablamos con un hombre que decía, yo creo en Dios y trato de hacer cosas buenas, eso me va a llevar al cielo. Pero nosotros le decíamos que esa bondad, entre comillas, no era suficiente para llegar al cielo, para llevarnos a la gloria de Dios, sino que él tenía que recibir a Jesucristo, que era la única provisión que el Padre había dado para él y para el mundo entero. Pero lastimosamente él no quiso aceptar ese mensaje de salvación y siguió creyendo en que su propia bondad lo iba a salvar. Es muy triste eso. Siguiendo con el pasaje, Jesús les dice a los religiosos, a los judíos, que ellos no pueden ir donde Él va. Ellos lo tomaron literalmente esto y dijeron, seguramente se va a suicidar, se va a matar. Y decir que una persona quería matarse era muy fuerte, porque para un judío la persona que se suicidaba estaría siempre en el Hades, que era un lugar alejado completamente de Dios. Era el lugar de los muertos donde no había comunión ni con Dios ni con los hombres.
Eso era lo que para los judíos representaba ser de abajo. Jesús les aclara inmediatamente que lejos de ir al Hades, Él es de arriba. Los que son de abajo son ellos. Ellos son los que no tienen una verdadera relación con Dios. Ellos son del mundo y Jesús no lo es. Ellos, a pesar de que tienen una fachada de religión y santidad, no son de Dios, están lejos de Dios. Jesús tenía una relación estrecha con su Padre, con Dios, lo que comprobaba que no era de este mundo, o sea, de abajo. Ahora, cuando Jesús les decía a estos religiosos que ellos son de abajo, del mundo, ¿a qué se refería? ¿Qué se refiere eso, hermanos? Que una persona es de abajo, que no es de arriba y que son del mundo. Esa es la persona que dijimos que no tiene comunión con Dios. ¿Qué lo gobierna a una persona de abajo o una persona del mundo? Una persona lejos de Dios. Lo gobiernan los valores del mundo, que no son iguales a los valores de Dios. ¿Qué podría dominar a estas personas de abajo? Lo gobierna la vanidad, lo gobierna la soberbia, lo gobierna el egoísmo. ¿Qué más? El deseo de poder y de dominar a otro, la avaricia, ser reconocidos socialmente. ¿Qué lo domina cuando una persona es del mundo? El orgullo, el deseo de satisfacción personal solamente. El mundo está en hostilidad contra Dios porque quiere hacer lo que mejor les parece, sin tomar en cuenta a su Creador. Si analizamos nuestra sociedad, ¿qué domina a las personas sin Dios? Usted se ha puesto a pensar en eso. Podemos ver que al igual que a estos religiosos, los domina el orgullo y la autosuficiencia. Lo primero que han quitado en sus vidas es a Dios. No les importa las leyes de Dios y han puesto sus propias leyes. Y cuando el ser humano pone sus propias leyes, cae en la confusión, en la locura y en el caos. Algunos pensadores están llamando a esta generación la generación de la estupidez, porque hasta las leyes naturales se están violando. Con la palabrita, si ustedes han oído una palabrita que se usa ahora mucho, que está de moda, deconstruir, o sea, destruir, se están destruyendo las tradiciones familiares, los valores, la religión. Vemos que caen en un narcisismo personal antes que el amor al prójimo. Usted ve hoy en día, por ejemplo, las personas no buscan las cosas de arriba, no les interesa su vida espiritual, solo buscan la satisfacción pasajera. ¿Y qué pasa? Que dan rienda suelta a sus pasiones del cuerpo. El entretenimiento y los placeres potencializados lo pueden encontrar muy fácilmente a través de adelantos tecnológicos, por ejemplo. Hoy más que nunca vemos que las personas tienden a poner su esperanza, su confianza ¿en qué? En las cosas de la tierra, por ejemplo, en la ciencia, en la tecnología. Parece que eso les va a solucionar todas las cosas y que no necesitan a Dios, sino que la tecnología y la ciencia a veces se hace como su Dios. Han convertido la ciencia y la tecnología no en un medio, sino en un fin. Ahora, la ciencia y la tecnología son muy importantes, por supuesto, que nos ayudan en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en este momento estamos usando la tecnología para hacer un estudio bíblico. Sin embargo, sabemos que la ciencia como es limitada. El único que nos puede dar la salvación y la vida eterna es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las cosas de abajo parecen que hay que satisfacerlas urgentemente. Sin embargo, las cosas de arriba son las más importantes, pero se dejan a un lado. Hoy en día hay muchas corrientes ideológicas, si usted ha visto, hermanos y hermanas, que son atractivas principalmente para los jóvenes. Esto los distrae completamente de las cosas de arriba, de las cosas eternas. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a ver que lo estamos viendo muy a menudo. La ideología de género
donde se adoctrina a los niños y jóvenes para que se confundan en su identidad. Al final logran la sociedad moderna, o posmoderna podemos decir, está logrando un individuo inseguro y dependiente de la ciencia y del mercado económico para siempre. Hacen del ser humano una cosa, un ser vacío, que lo único que le interesa es satisfacer su deseo carnal. Otro ejemplo que vemos de las cosas de abajo es, por ejemplo, las leyes de eutanasia y de aborto. Se quiere ser como Dios y decidir cuándo un ser humano debe nacer y cuándo debe morir. Esta es la sociedad que estamos viviendo. Las cosas de abajo, o sea, los valores del mundo, han llegado al extremo de enajenar al ser humano diciéndole que se puede convertir en una especie diferente. Oiga, qué locura. O sea, en un transespecie. Aquí el valor de una persona y animal es lo mismo. Este pensamiento de abajo es completamente anticristiano. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Y todo apunta a ser una sociedad que se aleja cada día más de Dios, que se aleja de las cosas de arriba. El ser humano ya no toma en cuenta, por ejemplo, el valor y la esencia que Dios le dio y se ha convertido en un ser vacío y que solo le interesa su propia satisfacción temporal. Aquí podemos decir como Jesús a los fariseos, que le dijo: en vuestros pecados moriréis. El mundo de hoy está rechazando a su Salvador y a las leyes de Dios. Al final, ¿qué va a suceder? Que lo que va a tener es destrucción y dolor. Qué difícil, qué duro para la sociedad. Así podríamos poner un montón de ejemplos de casos de lo que son cosas de abajo, que hoy más que nunca estamos viviendo en esta sociedad supuestamente en progreso. Ahora, ¿cuál es el reto de los cristianos o las cristianas en este mundo que estamos viviendo? Primero, pedir al Señor discernimiento para no caer en esta ola de antivalores del mundo que muchas veces está solapada de cosas justas y de derechos humanos y que en el fondo son cosas que llevan a la destrucción y a la muerte. El que es de arriba, o sea, el que tiene comunión con Dios, oye la palabra de Dios, le hace caso a Jesús. Tiene valores contrarios al del mundo, o sea, tiene los valores de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles valores? Son el amor que se expresa en la compasión, en la humildad, en la paciencia, en el respeto a la vida humana desde la concepción. No se apega a las cosas materiales. Eso solo se puede lograr, ¿cómo? A través de la luz que es Jesucristo, porque al creer y rendirse de corazón es la única manera de entender y entrar en las cosas de arriba, o sea, en las cosas eternas. Por eso Jesús le reitera: si me rechazan, en vuestros pecados moriréis, les dice a los fariseos. Los religiosos, al igual que muchas personas hoy, siguen rechazando al único que puede quitarles el pecado y darles la vida verdadera, la vida eterna. Vamos a terminar con el punto número 3. La prueba les será dada. Aquí en este punto veremos que será demasiado tarde para muchos que lo rechazaron. Eso está en Juan 8, del 28 en adelante. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Qué bonito este pasaje, pero vamos a ver. Recordemos que los religiosos le pedían la prueba a Jesús que venía de Dios. O sea, que Jesús dijera que tenía 2 testigos que él venía de Dios. Jesús les dice lo siguiente:
cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Esto se refiere a lo que acontecería a Jesús, a su muerte en la cruz, a su sacrificio para la salvación de los que creen en Él. Eso se compara con la serpiente que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto, y el que veía aquella serpiente se sanaría. ¿Se acuerdan en Éxodo? Esto es el significado aquí. El que mire a Jesús con fe va a tener la salvación. El que cree en Jesús va a tener la salvación por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces dijo Jesús después, en ese mismo versículo, conoceréis. Entonces conoceréis. Otra manera de decirlo sería, entonces sabrán que yo vengo de Dios. O sea que esa era la prueba. Y los acontecimientos que seguirían después, ¿cuáles eran? Por ejemplo, la resurrección y después la glorificación de Jesús cuando Él sube al Padre. Entonces, esos acontecimientos que irían a suceder serían la prueba de que Jesús venía del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Entonces, esta era la prueba más grande, que Él era uno con su Padre. Todos esos acontecimientos que iban a suceder en la muerte, resurrección y cuando Él iba a subir al cielo. A los que estos religiosos estaban rechazando, era el que mismo Padre luego lo glorificaría. Pero para muchos religiosos, ya cuando eso ya sería demasiado tarde. Cuando tuvieron la oportunidad, o sea, cuando Jesús les estaba diciendo todo eso en este momento, ellos lo rechazaron. Lo mismo va a pasar para muchas personas que escuchan hoy la palabra de Dios y que la rechazan. Por más que se les dice, por más que se les advierte, por más que se les trata de que ellos vuelvan sus ojos a Dios, muchos lo rechazan. ¿Por qué entonces va a pasar eso? Va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque ellos escogieron las tinieblas y no quieren someterse al señorío de Jesús. Al final dice algo bien sorprendente en este pasaje, que muchos creyeron en Él. Aún en medio de los cuestionamientos y la oposición, muchos creyeron en Jesús. ¡Qué tremendo! Como dijimos en lecciones anteriores, debemos seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios, porque siempre hay personas que creen a pesar de la oposición, a pesar de las burlas que nos puedan hacer. Muchos pueden creer en Jesús. En la próxima lección vamos a ver si este creer de algunos de ellos fue un creer sincero o fue un creer superficial o de verdad fue que tenían convicción en Jesús. Ahora, vamos a terminar este estudio bíblico de hoy con las siguientes conclusiones. Primero, los religiosos no creen que Jesús viene del Padre y rechazan todos los argumentos de Jesús. Segundo, los religiosos juzgan a Jesús en una forma superficial y carnal. Tercero, el rechazar a Jesús tiene como consecuencia la muerte eterna. 4. Jesús nos enseña que hay personas de arriba y de abajo. Los de abajo se guían por los valores del mundo y los de arriba se guían por los valores de Dios. Estos tienen una comunión con el Padre al igual que Jesús. 5. En nuestra sociedad se ha hecho legal muchas cosas que son de abajo, o sea, que van en contra de los valores de Dios, como por ejemplo la ley del aborto, la eutanasia, la ideología de género y otras cosas. El cristiano debe seguir los valores de arriba, no importa la presión que estas cosas ejerzan sobre él o sobre ella. 6. Debemos aprovechar hoy mismo la oportunidad de entregarnos a Jesucristo y seguirlo como nuestra luz. Más adelante podría ser demasiado tarde. Hasta aquí el estudio de hoy, hermanos y hermanas, y será hasta la próxima cuando seguiremos con el estudio de Juan 8. Que el Señor los continúe bendiciendo.